Buen día a todos. Hoy vamos a crear el soporte para una vela. Esta es una vela de aroma y lo haremos en corte láser en madera, así que empecemos. Bueno, empezaremos con el tamaño de la vela. Yo tengo una vela, aquí pasamos a milímetros, me gusta trabajar con milímetros. Tengo una vela de 55 de ancho por 85 de alto. Ese es el tamaño de mi vela. Lógicamente es circular, de 55. Estas son las proporciones de la vela que tengo. Entonces vamos a empezar haciendo lo siguiente. Voy a dejar esta vela acá, la base la saco. Se supone que va a ir una base por este lado y otra en la parte inferior. Entonces voy a hacer una figura de la siguiente forma. El espesor de mi material va a ser de 5 milímetros. Convertimos a curvas, control Q. Vamos a agregar unos nodos, signo más. Creo que ahí es suficiente. Convertimos esto a curva. Exactamente lo mismo, botón derecho del mouse. De momento vamos a hacer algo rápido, después organizamos que nos quede bien las proporciones. Esto debe quedar bien redondito. Tener en cuenta que esta se vuelva tangente, o acá lo podemos arreglar. Algo así. Por este lado irá unido a la base. Entonces vamos a hacer algo. No quiero que quede nada. Por este lado va a ir unido a la base. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como mi material es de 5 milímetros. Acá no, acá 5 milímetros. Ese será el grosor de mi material. Entonces, esta es la base de la vela. Exactamente la misma proporción, si nos damos cuenta. Yo voy a hacer lo siguiente, sigo dejándola acá. Como está de 55, voy a dejarle una pequeña tolerancia para que la vela no entre forzada. Entonces voy a dejarla de 60 milímetros, porque resulta que aquí va a ser, 60. Aquí va a haber un hueco. Esto corresponde a un hueco que la vela va a ser insertada para que quede un poco más firme. Duplicamos. Realmente voy a agrandar el tamaño de mi trabajo. Tabloide. Por acá va a estar incrustada la vela y esta es la parte externa de ese soporte. En este caso lo voy a dejar de 100, o sea 10 centímetros. Bueno, acá puedo dejarle para que nos queden las mismas proporciones. Entonces, esta vela
vamos a hacerla coincidir como un plano. Arrastramos una línea guía y nuestro objeto también lo arrastramos a que nos quede ubicado sobre esa línea guía. Por acá habrá otra línea guía. Son referencias para saber con qué medidas contamos. Quiere decir que la vela entra y queda este espacio libre, que son 2,5 milímetros. Depende del gusto y la necesidad. Acá nos va a quedar esto por fuera con mucho espacio. Quiere decir que estos soportes del lado van a ir, aquí lo ponemos al cuadrante, aquí no quedó bien. Cuadrante, listo. Quiere decir que esto va a estar en esta posición. Hasta ahí llegará mi material. Entonces vamos a hacer que esto entre un poco más. Y lo dejaremos por ahí, teniendo en cuenta que no vaya a quedar en la parte interna porque se va a ver feo. Entonces que no vaya a sobrepasar este límite de acá. Yo lo voy a dejar muy preciso. Entonces con la tecla Shift oprimida nos desplazamos correctamente hacia la izquierda o hacia arriba, en este caso hacia la izquierda, sin que se nos deforme nuestra figura. Ahí va a quedar exactamente el límite. Entonces hacemos lo siguiente. Voy a duplicar esta medida para tenerla de fondo para algo. Aquí hago, selecciono después y recortamos. Ese encastre no es así. Ese encastre no va a ir hasta acá, va a ir hasta más o menos la mitad. Entonces voy a dejarlo aproximadamente hasta la mitad. Y ya veremos por qué. Acá de nuevo, ahora sí. Y esta misma ranura se la voy a hacer a la figura que tengo acá en madera, para que quede un encastre un poco más sólido. Eso quiere decir lo siguiente, que hasta acá que hice, vamos a duplicar esto. La voy a coger exactamente de la mitad. Acá es importante que la cojamos exactamente de la mitad y la pongamos en el cuadrante, para que no nos quede corrido absolutamente nada. Entonces esta línea, ahora con la flecha izquierda, puedo llevarla sin que se suba ni baje, puedo llevarla exactamente hasta este mismo borde. Ahí. La idea es que el encastre va a tener mitad de un lado, mitad del otro, para que el ajuste sea mucho mejor. Vamos a tener 20 secciones de estas. Entonces esta línea tenemos, esta sección de recorte tenemos que darle la vuelta 20 veces en esta circunferencia. Entonces hacemos lo siguiente. Seleccionamos, otro clic, y este puntico lo vamos a colocar acá en el centro de ambos círculos, porque son concéntricos. Teniéndolo ahí, si nos fijamos, al darle doble clic podemos rotar la figura y no va a haber ningún lío. Siempre la va a rotar con respecto al centro. Entonces hacemos lo siguiente, Alt F7, por acá estamos. Vamos a decir que el centro lo vamos a dejar así. El centro es este punto que tenemos acá.
Si nos damos cuenta, este numerito de acá debe coincidir con este número de acá. Y vemos que sí. Entonces vamos a decirle que nos rote cada cuántos grados. Nosotros realmente tenemos 360 grados en una circunferencia. La vamos a dividir entre 20. Nos corresponde 18. Para este caso vamos a decir que cada 18 grados haya una copia. Lógicamente necesitamos 20, ya tenemos una, serían 19. Si todo va bien, nos debió haber quedado así. 19 copias porque ya teníamos una, vamos a hacer 20. Y adicionalmente cada 18 grados, que es la división de 360 entre 20. Teniendo esta pieza, hacemos lo siguiente. Seleccionamos primero el círculo externo. Y después empezamos a seleccionar todos estos rectángulos sin que nos falte alguno. Cuando uno selecciona, acá se muestra un puntico que nos dice que está seleccionado. En este caso no hay ninguno. Si nos fijamos, cuando doy clic aquí va a aparecer uno. Y ya están todos. Si vemos alguno que no tenga ese cuadrito pequeñito, es porque no está seleccionado. Ahora recortamos y nos queda la figura de esta manera. Esta pieza va a ir incrustada en esta parte. Esta pieza va a tener muchas formas, unas más grandes que otras, entonces todavía no la hemos modificado correctamente, pero ya tiene la posición correcta. Esta pieza de acá corresponde a dos figuras diferentes, entonces voy a duplicarla. Primero la agrupo, no voy a modificarla más, la voy a guardar por acá. Vamos a hacer dos iguales porque hay una que va acá en esta parte y otra que va abajo. Entonces ya tenemos la de arriba que corresponde a esta. Ahora vamos a hacer otra un poco más abajo y para ello vamos a mover esto con la flecha hacia abajo del teclado o con el mouse. Podemos extender esto un poco más. Aquí no tengo una medida precisa, entonces no importa, lo voy a hacer simplemente al gusto. Duplicamos esta medida y debe quedar de nuevo exactamente que corresponda con esta línea. Acá no está quedando ajustada, snap to, líneas guía. Ahora sí. Vamos a ver. Sí. Debe quedar exacto. Aquí lo voy a dejar un poco muy cerca a la base, por ahí debe tener aproximadamente 2 milímetros, entonces quedará así. Seleccionamos y recortamos. Ya tenemos la forma de la pieza adecuada. Esto de acá lo voy a acercar un poco que empiece desde donde teníamos nuestra circunferencia a la parte final. Quedará algo así. Aquí arriba vamos a mejorar esto, que nos queden proporcionales. En pocas palabras, algo así. Quede un círculo un poco, una forma circular un poco mejor. Voy a achatarlo un poco.
esta será la parte superior, pero voy a moverlo un poco más hacia adentro, que no nos quede tan externo. La idea es que nos quede por acá, que no vaya a quedar muy al centro. De esta forma. Si nos queda muy encima de la llama, terminará quemándose, entonces vamos a dejarle una pequeña tolerancia. Puede ser por ahí. La vela va a bajar un poco más. Voy a dejarlo un poco más pequeño acá. Y acá más ancho. La idea es que esto quede más curvo, entonces vamos a curvarlo. De esta manera. Todos estos van a ir dando la vuelta, pero resulta que todos tienen un tamaño distinto. Entonces son 20 y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a mover esto por acá, voy a copiarlo, control C o inclusive control D, lo pongo acá, voy a crear una nueva página y este objeto que está por fuera lo puedo trabajar en esta parte. Entonces la idea es que voy a hacer 20 iguales, en alguna parte son iguales, en alguna forma son iguales, pero cada uno va a ir un poco más pequeño. Entonces de nuevo tengo que arreglar esto que quede en una línea recta, así más chato. Entonces empezamos, inclusive no quiero que quede redondo. Viéndolo bien, voy a hacerlo, agregar unos nodos con más, y esta parte de acá la quiero plana. Vamos a arreglar estos un poco menos acá. Muy recto. Bueno, voy a dejarlo así. Entonces voy a duplicar, voy a hacer 10 de una forma y 10 de otra. Son 20 piezas. Vamos a crear esto horizontal.
Entonces sería de la siguiente manera. Voy a duplicarlo. Si nos damos cuenta, se mueve muy lento. Control J. Acuérdense que acá en reglas le podemos dar un super desplazamiento de, a mí me gusta un 30, para que cuando oprima la tecla Shift, la flecha se mueva mucho más rápido. Entonces son 10, tendríamos 2, control D, control D, control D, hasta crear los 20, esa sería una forma, los 10, perdón. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Inclusive voy a agrandar mi tamaño de mi área de trabajo. Ahora lo que haremos es lo siguiente. Se supone que cada una de estas figuras va creciendo en tamaño. Entonces, la última llegará hasta esta posición. Vamos a dejar como última esta de acá. Y vamos a hacer divisiones porque la primera simplemente va a llegar hasta esta posición. Entonces, como cada una va a tener una distancia distinta, para que nos quede exacto, medimos. Esto tiene de alto 15 centímetros. Voy a dejarlo de 15 exacto. 150 milímetros, 15 centímetros. Quiere decir que hasta acá va a llegar la primera figura. Muy pequeña. Entonces, la primera figurita va a ser, no, está muy pequeña, dejémosla de 14. Perdón, muy grande esta distancia. A ver cómo nos queda, 1 centímetro por encima. Sí, está bien. Vamos a dejarla así. Entonces tenemos 14 centímetros de acá hasta acá y necesitamos disminuir el tamaño de 9. Entonces simplemente esos 14 lo dividimos entre 9 y eso nos da 1.5 aproximadamente. Quiere decir que cada 1.5 centímetros yo voy a hacer un recorte en la figura. Seleccionamos esta línea guía, seleccionamos acá la posición y vamos a decirle que nos haga 9 copias en Y menos 10.5 y miremos lo que hizo. Nos queda de esta manera. Están muy pequeñas las posiciones. Miremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero las posiciones están muy pequeñas, dejémoslo de... Acá lo hice mal, es menos 15.0 o menos 15. Ahora sí. Inclusive esta última, no importa que no nos quede exacto a lo que habíamos pensado, podemos hacerlo exacto, pero pues en este caso no es nada relevante. Quiere decir que la primera figurita solamente va a llegar hasta acá, la segunda hasta acá y así sucesivamente. Voy a empezar a trabajar con la primera. La idea es que esto no se modifique, que no se mueva hacia lo ancho. Entonces voy a crear aquí algo, voy a hacer algo rápido, que es un rectángulo para ir eliminando
Voy a duplicarlo acá al lado para voy a hacer un rectángulo para ir recortando esto rápidamente de la siguiente manera. Sería tenerlo seleccionado, seleccionamos acá y recortamos. ¿Sí? Sería la forma fácil. Entonces control D, perdón, esta no va ahí, esta va es más arriba, acá. Y suficiente, ahí está en la escala de todas las figuras sin haber modificado nada, solamente recortándolas. Como no quiero que esto quede así recto, lógico, eso depende del gusto, yo voy a redondear estas piezas. Simplemente voy a crearle acá un nodo adicional, acá igual. A todas las piezas les voy a hacer exactamente lo mismo. Creo que debí haberlo hecho así para todas, una por abajo, otra por arriba, porque como es algo inclinado no va a quedar totalmente horizontal. Es más práctico así. Listo. Voy a arreglar las de abajo. Bueno, ya están todas. Entonces vamos a hacerles una forma un poco más redondeada. Quiero que esto quede más redondito, sin que se pase por arriba, sino que ahora debe ir por acá. Esta debe ir por acá.
hacer algo parecido a esto. Que nos queden piezas algo redondeadas, inclusive un poco más. Acá está muy pequeño. Tratando de que esta figura se mantenga igual. Para mi caso está bien así. Con todas exactamente lo mismo. Bueno, ahí tendríamos las figuritas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 20, pero resulta que la última quiero que quede sola, que no sean dos iguales. Entonces voy a repetir una de estas para que nos dé la cantidad, pero a diferencia de esta la voy a dejar un poquitico más pequeña. Simplemente le voy a disminuir el tamaño acá. Voy a hacer algo así. Quiero decir que voy a repetir 11, pero realmente en mi duplicado, control D, todas se van a repetir excepto esta que es la más grande. Ahí tendríamos 11 por un lado y 9 en el otro, entonces ya están correctas mis piezas. Ahora volvemos a la página inicial, a la 1. Esta figura ya no va acá, ya la tenemos al otro lado. Estas no se preocupen, que son las que corresponden. Ops, aquí pasó algo raro. Vamos a agrandar un poco mi área de trabajo. De momento están todas las piezas, ya después las organizaré para el corte. Acá borramos esta pieza, no la necesitamos ya, esta tampoco. De estas dos, una va con hueco, la otra no tiene hueco. Ahí está agrupada, debemos desagruparla. Ya no es necesario el hueco, porque aquí será el soporte donde la vela va a quedar incrustada. Esta otra será el hueco para colocar la vela. Y eso es todo. Simplemente vamos a organizar el material de trabajo. Esto borramos. Entonces voy a llevar todo esto. La vela no es necesaria. Todo esto lo voy a colocar acá. Vamos a eliminar todas nuestras
líneas guía, acá lo podemos hacer. Como son muchas, es mejor acá archivo oprimido y borramos todas. Son 2 piezas de estas y para ello vamos a hacer lo siguiente. Como la idea es ahorrar material, vamos a pegar estas piezas lo más posible a la siguiente. Con una leve separación para que no vaya a interferir una entre la otra. Ahora estas de abajo, miremos a ver cómo es la mejor forma. Podemos invertirlas acá. Podría ser algo así. Tal vez así. Si quieren ahorrar más material, pues verifican cómo es la mejor forma de acomodarlo. Yo lo voy a dejar así. Lógicamente hay que acomodarlo al tamaño adecuado que nosotros tengamos. Al tamaño que tengamos en material. Normalmente yo utilizo 25 por 35. Entonces vamos a cambiar acá un poco. Dañé la pieza, es acá 25 por 35. Cabe. Solo cabrían unas y otras aparte. No hay problema, buscaremos un material más grande, pero ya así lo tenemos listo.
Acá, como no hay ningún elemento decorativo, simplemente son cortes, entonces lo podemos dejar así para mandarlo a cortar, o colocamos nuestras líneas rojas que indican que esos son cortes. Solo queda realizar el corte, de pronto ordenar un poquito más, pero ya el corte estaría listo. Si ustedes quieren trabajar con un material más delgado, yo voy a trabajar con 5 milímetros de grosor. Si ustedes quieren uno más delgado, pues acá estas líneas, estas ránulas tienen que ser del grosor de su material. Es lo único que corresponde a esto de acá. Por lo demás estaría listo. Para el corte yo tengo un tamaño de 35 por 50 que corresponde a este. Y acá estará listo para la impresión. Sobra un pedazo, pero este es el tamaño que yo tengo para trabajar. Siempre debemos tener cuidado con dos cosas. Primera, no escalar este objeto así como está, porque si lo modifico, se modifica el tamaño del grosor del material. Acá ya no será de 5 milímetros, sino un poco más, entonces ya se nos va a descuadrar muchas cosas. Lo ideal es, si necesitamos agrandarlo, agrandar la forma, pero tocaría manualmente algo así, porque si ampliamos o escalamos esto, nos va a dañar el tamaño del material. Otra cosa importante es siempre medir el material. Yo aquí lo estoy haciendo de 5 milímetros, que corresponde a esta medida, que es la misma que asignamos acá en todo lado. Pero asegúrense de medir bien el material, porque si no está correcto con los 5 milímetros, hay material que viene un poquito más de 5. Depende de la empresa que lo fabrique, entonces podemos tener problemas y tendremos que limpiar elementos que no nos gusta mucho. Al intentar ajustarlo para colocar las piezas, parece ser que el material que adquirí a última hora era un poco más grueso, levemente más grueso de los 5 milímetros. Así las cosas no va a coincidir, tengo que limpiar un poco. Es algo engorroso, pero no hay más que hacer. La idea será siempre verificar el material en el que vamos a cortar
para que no haya que hacer esto. El archivo descargable que tengo acá tiene la medida de 5 milímetros exacto. Si su cortadora es o el corte lo hace un poco grueso, funcionaría con un material como este, pero en este caso el corte fue muy fino y pues nada, tocará limpiar pieza por pieza para que todo funcione. Para que no les pase lo mismo, vuelvo y repito, hay que medir bien el material. Y si tienen un material como el mío, pasado de los 5 milímetros, aunque sea muy leve, tenemos que cambiar en el plano las medidas de estos encastres. Y eso es todo. Este es nuestro soporte o base para una vela. No olviden suscribirse a este canal y así podrán descargar el archivo original en Corel para que puedan hacer su corte o alguna modificación que deseen.